Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la realidad de ese cambio normativo que quiere hacer la Seguridad Social para que los autónomos coticemos en función de los beneficios o de la facturación, todavía no se sabe, de nuestra actividad como autónomos. Y es que, como habéis podido ver en las noticias, ahora hay como mucha prisa por hacer este cambio normativo, un cambio que pues lleva muchísimos años por ahí en la cabeza de los políticos, que nunca se ha terminado de poner en marcha, fundamentalmente porque es muy complicado técnicamente y pues en procedimiento, ya que pues si una cosa característica a los autónomos es ese ingreso incierto, con lo que pues cotizar en función de un ingreso incierto, pues es complicado. Sobre todo si vamos a pagar nuestra cotización al mes siguiente, pues igual al mes siguiente no hay ingresos para esa cotización. Además, lo hemos dicho aquí muchas veces, por aquí os dejo un vídeo, lo importante del autónomo es que pueda tener esas herramientas para ajustar el gasto a los ingresos que, como os decía, son inciertos, son irregulares y, pues muchas veces hay que tener esos mecanismos porque como empresario, recordemos que el autónomo es un empresario, pues no tiene ese sueldo fijo a final de mes independiente de los resultados de su actividad, sino que tendrá esos ingresos que marquen la diferencia entre los ingresos y los gastos de ese mismo periodo. Así que, vamos a analizar con datos, de verdad, por qué la Administración tiene tanta prisa para impulsar este cambio normativo, si es un cambio normativo interesante durante esta pandemia, con lo que se nos viene encima de crisis económica, y sobre todo, qué efectos va a tener en el colectivo de los autónomos. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo de, en qué consiste el colectivo de los autónomos. Estamos hablando de 3.200.000 autónomos. Es verdad que esta es la cifra que teníamos antes de la pandemia, ahora seguramente estemos ya en esos 3 millones. Pero vamos a partir de esa base. Estamos hablando de que hay, pues más o menos 1,5 millones de autónomos con actividad propia. De ese 1,5 millones, 400.000 son autónomos en módulos, quiero decir, hay una especie de tarifa plana de los impuestos y de los ingresos que se pagan. Entiendo que aquí la cotización por ingresos reales no tiene mucho sentido porque será la misma que marque el módulo. Para los que sí tienen su propia actividad, si quitamos también los autónomos colaboradores, que al final tienen una nómina, pues nos quedamos ya directamente en más o menos 1 millón de autónomos, que al final es a ese 1 millón de autónomos al que le podremos aplicar esta cotización por tramos de los ingresos reales. Se supone que es con el rendimiento del año anterior. Todos los años hay unos 300.000 autónomos nuevos y autónomos que igual en el ejercicio anterior dieron incluso pérdidas, muchos de ellos, con lo que a ver a estos autónomos cómo les calculamos esa cuota. Porque claro, si la cuota va en función de los ingresos, también debería ir en función de las pérdidas. Igual hay que devolverle dinero al que tenga pérdidas. No creo, ¿no?, que esa sea la idea. Bueno, pues al final es... porque, claro, luego tenemos 1 millón y pico de autónomos societarios. ¿Al autónomo societario cómo se le aplica esto? ¿Por el rendimiento de su sociedad? ¿Por lo que él cobre de la sociedad como autónomo? Pues nos tendrán que decir cómo se hace. En la mayoría de los casos, esos autónomos societarios realizan esa función de manera gratuita para sus compañías. Y, claro, ¿qué criterio vamos a tener en cuenta para que realmente puedan cotizar en esos tramos? Como veis, al final se nos queda todo esto en más o menos 1 millón de autónomos que tienen esa actividad propia y que serían los que son susceptibles de aplicar esta medida de cotización por, como ellos llaman, ingresos reales. Y si ya nos quedamos con ese 1 millón de autónomos, pues viendo las cifras, que además ha hecho un estudio muy interesante ATA, si vemos las cifras nos damos cuenta que el 70% está declarando más ingresos que la cotización que realiza, con lo que estaríamos hablando que a más del 70% de los autónomos se les subiría la cuota de cotización a la Seguridad Social.
Claro, nos quedaría un 30% que están por debajo y que, bueno, pues serían a los que no se les subiría. Ahora tenemos que ver si se les bajaría y en qué proporción. Pero lo que está claro es que la Seguridad Social, con esta medida, estima que va a aumentar sus ingresos y, bueno, pues que va a recaudar más dinero. Sí, claro, si nos ponemos en la situación de COVID, ya no hablamos de un 70%, sino que ya estaríamos hablando de que esta medida provocaría una subida de cuotas a más del 90% de los autónomos, con lo que, bueno, pues esto crearía un problema tremendo. Fijaos la situación, y la tenemos ahora. Si estamos teniendo en cuenta los resultados del año pasado y los aplicamos a cotizaciones en este año, que tenemos el ejemplo clarísimo, claro, el año pasado se declararon muchos ingresos reales, muchos beneficios, que este año son pérdidas. Y este año tenemos que cotizar por lo que hicimos el año anterior. Con lo que, bueno, pues esto va a agravar todavía más la situación de los autónomos en esta crisis del COVID. Todo para conseguir mayor recaudación para las arcas de la Seguridad Social. Y además, vestido de justicia social. ¿Y cuál es el procedimiento que se supone que se está barajando? Bueno, pues eso es lo que hablábamos, una serie de tramos, como los tramos del IRPF para la declaración de la renta, en función de los rendimientos del periodo anterior. Ya lo hemos dicho, hay muchos autónomos que empiezan la actividad, a ver ahí cómo lo hacemos. Hay muchos autónomos que en el periodo anterior tuvieron pérdidas, a ver cómo hacemos esa cuota negativa. ¿No? Habrá que hacerla negativa. Aquí, bueno. Y claro, pues al final vamos a dar unos bloques que van a tener un efecto frontera, lógicamente, y que mucho me temo que eso hará bueno, pues que cuando un autónomo va a pasar cierto umbral de beneficios, pues bueno, pues haga lo que tenga que hacer para que esos beneficios no entren en ese periodo o los pueda realizar de alguna otra manera que no le cuenten para el año siguiente en la cotización. Quiero decir que todos los autónomos van a estar muy pendientes de ese efecto frontera y en algún caso, pues como en todos los sitios, habrá muchos autónomos que bueno, pues parte de su actividad la pasen sin declarar, simplemente o bueno, para no tener que pagar esos impuestos. Eso hay que perseguirlo, está claro, pero es lo que va a provocar esta medida, que se va a fomentar o se va a bueno, pues dar alicientes a toda esa economía sumergida, sobre todo cuando se llegue a esos tramos que hagan de repente pues subir la cuota de la Seguridad Social para el año siguiente pues en cantidades importantes para los autónomos. Volvemos a lo mismo, es que los resultados del periodo anterior no son garantía de los resultados del próximo periodo, como sí son en un trabajador. Es decir, si yo tengo un sueldo, pues el año siguiente tendré el mismo sueldo o mejor. En el tema de los autónomos puedo tener un año muchísima facturación y el año siguiente, como nos está pasando ahora con el COVID, que esa facturación se desplome. Con lo que al final esta medida va a provocar muchísimos problemas y bueno, pues va a sacar toda la picaresca que en todos los sectores existe. Así que con los datos en la mano estamos hablando de una subida de cotización para el 70% de los autónomos. Si además lo aplicamos ahora sería de un 90%, porque claro, los beneficios declarados el año anterior en comparación con los que se van a tener este año por el COVID, pues nos van a hacer cotizar muchísimo más de lo que estamos generando este año. Que estamos hablando de una medida que directamente se va a poder aplicar solo a 1 millón de autónomos, que el resto de los autónomos nos tendrán que decir cómo se hace con los autónomos societarios, con los que están en módulos, con los autónomos colaboradores. Bueno, pues la cosa va a ser complicada. Que si ponemos esos tramos de cotización, pues vendrá la picaresca y efectivamente pues veremos cómo las declaraciones de los autónomos se van ajustando a esos topes, porque está claro, habrá un momento en el que al autónomo le venga mal facturar un solo euro más, porque le va a hacer pasar de borde en esos bloques de cotización y al año siguiente será un montón de dinero más que tenga que cotizar. ¿Que esto es una medida de justicia social? Bueno, veremos a ver cuáles son los números y cómo se plantean. Si es una medida de justicia social, el que tenga pérdidas habrá que devolverle dinero, que no se va a hacer, lógicamente, porque tampoco tiene sentido, estaríamos incentivando las pérdidas. Pero
claro, es que un autónomo no tiene memoria fiscal, quiero decir, yo lo que pierdo un año lo pierdo y lo que gano un año pues lo gano y pago impuestos por esos beneficios que he tenido, y el mes pasado tuve muchos ingresos y este mes no tengo ninguno. Entonces, si la cotización la hacemos en función de esos ingresos, pues vamos a tener muchos problemas. ¿Y realmente entonces para qué se quiere poner en marcha y además rápidamente estas medidas? Bueno, pues porque han hecho sus números, lógico, y parece que van a aumentar entre un 20 y un 40% la recaudación de la seguridad social en los autónomos. Lógicamente, esa recaudación de más que va a conseguir la Administración es dinero de menos que van a tener los autónomos para generar riqueza y crear puestos de trabajo. ¿Es el momento ahora? Pues claramente no. Las asociaciones del sector están de acuerdo. Ahora no es el momento, y menos cuando el método es coger como modelo los ingresos reales del autónomo en el año anterior. Claro, los ingresos que tuvimos en el 2019 poco tienen que ver con los que tenemos en el 2020. Ahí estaríamos hablando de una subida de cuotas para el 90% de los autónomos. Así que desde aquí pedirle a las administraciones que sigan trabajando en esa idea, que se ajuste bien, que la estudiemos bien, que veamos que efectivamente incentiva la figura del autónomo y no la desincentiva, pero ahora no es el momento. Ahora lo que hay que hacer es dedicar toda esa materia gris que entiendo que hay en las administraciones para ayudar al autónomo a que cuanto antes reactive su economía, reactive la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. Cambiar ahora el sistema, con lo que eso implica, sobre todo para poder recaudar más, pues aliviará las cuentas del Estado, pero perjudicará a los autónomos. Recordemos que la única riqueza que se crea en una economía es la que crean los autónomos, las pymes, también las grandes empresas, pero las que crean el tejido empresarial. Nadie más crea riqueza. Y entonces tenemos que apoyar a los que crean riqueza, porque si no, no tendremos ni estado de bienestar, porque no se podrá pagar, ni tendremos administraciones que puedan ayudar en momentos con problemas como tenemos ahora, y bueno, pues tendremos una economía que no va a ser capaz de ser autosuficiente. Así que ahora, por favor, centremos nuestras energías en ayudar al autónomo, a la pyme, en volver a levantar la economía y a generar puestos de trabajo lo antes posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues ya veis que el interés general no es siempre el interés que prima, y muchas veces pues son otras cosas las que mueven a las administraciones, las que mueven al poder legislativo, y bueno, esperemos que esto al final no se termine de poner en marcha ahora. Sería un desastre para los autónomos, ya veis, afectaría al 90%, y yo lo que os voy a hacer, o lo que os voy a pedir es que os suscribáis a este canal. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ser muchos más para tener mucha influencia, para poder parar este tipo de iniciativas en momentos totalmente equivocados, y sobre todo para que podamos ejercer de altavoz para los ciudadanos que entiendan de verdad cuál es la consecuencia de esas medidas, porque al final esta medida, por ejemplo, se vende como de justicia social. Bueno, pues hay que explicarle a la gente exactamente qué es justicia social en este caso. Y seguramente un 70% de subida para un 70% de los autónomos que le suban la cuota de cotización a la seguridad social en estos momentos no es justicia social. Por eso te pido que te suscribas a este canal del emprendimiento, que es gratis, y bueno, pues si quieres seguir informado de todas estas noticias que tienen que ver con los autónomos, con las pymes, con los roamers, aquí te dejo una lista de reproducción. Adiós, adiós.